Buenos días. Los primeros capítulos del libro de Éxodo hablan de Moisés y muchas veces allí vemos la historia de Moisés, pero quiero resaltar hoy la historia de los papás de Moisés. Para empezar, ellos eran de la tribu de Leví y el Señor les había mandado casarse en la misma tribu. Entonces, el papá de Moisés consiguió una esposa de acuerdo al mandato de Dios. Eran ambos de la tribu de Leví y entonces esto estaba dentro del plan de Dios y estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces, para los jóvenes, si necesitan conseguir un esposo, una esposa, es bueno que se queden dentro del plan de Dios. Una persona que sea creyente, una persona que te ayude a conocer mejor a Dios cada día. Una persona que te ayude a crecer espiritualmente y no una que te ayude a decrecer o a no crecer o a encogerte espiritualmente, ¿verdad? Entonces es necesario obedecer en esta parte y eso es un buen inicio para un matrimonio. En segundo lugar, ellos creyeron en Dios y le creyeron a Dios sobre su hijo. Jocabed confió primeramente en Dios que en el decreto del faraón. El faraón también sabía que así podía destruir una parte de la población hebrea, destruyendo a los niños recién nacidos hombres, pero Jocabed también sabía que la primera infancia es muy importante y muy determinante. Así que ella guardó a su hijo. Ella halló gracia delante de las parteras que temían a Dios y ella guardó a su hijo el tiempo que pudo. Y después Dios se encargó de cuidar a ese niño. Pero la mamá tenía la fe en Dios. Primero, que era más poderoso que un faraón que era bastante poderoso. Ella creyó en Dios. Y de alguna manera ella sabía que ese bebé era especial. Y de hecho, cuando ella lo recibe como favor o como trabajo frente a la hija del faraón de criar a ese bebé, ella sabía que tenía muy pocos años para enseñarle quién era él, de qué pueblo era y quién era su Dios. Entonces Jocabed hizo bien su trabajo, de manera que 40 años más tarde, cuando Moisés sale del palacio ya estudiado, ya enseñado, y ve a un hebreo sufrir, él le duele en su corazón porque él sabe que ese es su pueblo. La influencia de esta mujer y la fe de esta mujer llega hasta su hijo y su hijo de grande. Quizá ella no estaba ahí, pero Moisés sabía quién era y a quién pertenecía y quién era su pueblo y seguramente quién era su Dios. La vida de esta madre tuvo mucho que ver en el desenlace de la vida de esta gran persona que conocemos como Moisés. Que como mujeres y como madres, Dios nos ayude a ver la meta al otro lado y no el día a día, sino la meta y criar a nuestros hijos para llegar a esa meta, criarlos para el Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga en este día.